Vamos a compartir. Acá, mis, acá, uy, se cayó. Acá está mis. Quedamos en el destierro de Israel. Exactamente aquí. Este, mis. ¿Ya hemos hecho eso, hijos? ¿O vamos a hacer hoy día eso? Ese es para hacerlo hoy día, mis, porque hemos acabado supuestamente el anterior, que dice los profetas anuncian a Jesús. Perfecto. Gracias. ¿Qué haría sin ustedes, chicas? No sé qué sería mi vida sin ustedes. Mi vida sería triste. Ya, hijos. Entonces, nos vamos al capítulo 10. A ver, les voy a preguntar, a ver, ¿ustedes qué entienden por destierro? O sea, ser expulsado. Muy bien, Fran. Cuando somos expulsados, ¿sí? ¿Y expulsados de dónde? De un lugar, de un grupo. De un lugar donde hemos nacido, donde hemos vivido, ¿no? Irnos. A ver, un ejemplo de destierro. Vamos a desterrar a mi padre que ha muerto, ¿sí? A tu padre que ha muerto. No, generalmente el destierro son a personas vivas. Un ejemplo de destierro tenemos a los venezolanos, ¿no? ¿De dónde lo han desterrado a los pobres? Individuos de su pueblo, ¿no? Han tenido que dejar su Venezuela por problemas económicos y se han ido en busca de un lugar, pues, donde le pueden acoger. ¿Y por qué, chicos? ¿Y por qué los venezolanos se han tenido que dejar su pueblo? A ver, Alonso, ¿por qué nuestros amigos, los venezolanos, han tenido que dejar su pueblo? Por la economía. Por problemas económicos, porque en su país ya no ¿Me escucha? podía. Sí te escucho, hijo. Ando. Muy bien. Vamos a leer, chicos. Ahora sí quiero acá la participación de ustedes. ¿Ya? Dice, las barcas del desierto. A ver, vamos, Fran. Ay, Fran. A ver, vamos, Valeria. Vamos, corazón. La lectura, mi amor. Primero, Valeria. Las barcas del destierro. Un día miércoles de la tercera semana de agosto, Anarí preguntaba en clase de religión, consultada del por qué manifestó que la noche anterior, viendo el noticiero por televisión, se enteró de unas personas humildes y luchadoras que abandonaron su patria en busca de una mejor condición de vida en otro país e ilegalmente cruzaron el mar en barcas, sufriendo un naufragio y muriendo varias de ellas en el intento. El maestro Rudy le explicó que a veces la vida es dura, sobre todo para los pobres, y muchas veces obliga a este tipo de situaciones. Nos invitó también a orar por quienes sufren destierro, vinos obligados a dejar su patria por diferentes motivos. Annalise quedó conforme con la respuesta y junto a su hermana Darcy recordaron que también los judíos fueron desterrados a las tierras lejanas y se comprometieron a exponer ese tema con los compañeros. Muy bien. La primera pregunta, a ver la primera pregunta, Fran. Fran, hijo, la primera pregunta. La primera pregunta. 1. ¿Te has puesto a pensar sobre las personas que migran de su país natal por la guerra o por la situación económica? Mira en las siguientes imágenes y descríbelas. La de Venezuela es por falta de economía, y por falta de economía se están peleando todo en Venezuela y por eso han migrado a Perú. Por falta de comida, por falta de medicina, por falta de todo. Sí. En Siria. Misa silenciosa. Y en Siria. En Siria yo no sé, yo no sé. Misa en Siria por una guerra, por una guerra. Por las guerras. ¿Ya? Entonces, ¿ya estamos, hijos?
Entonces, pongo en Siria porque son problemas, ¿no? De guerra entre países, ¿no? Por el territorio. Mientras que en Venezuela es por problemas económicos. ¿Ya? Cada uno pone, dice, ¿no? Destierro, expulsar o abandonar, hacer que abandone una persona su país o su lugar donde vive normalmente por motivos políticos. ¿Ya estamos? Muy bien. Acá dice algo importante, dice, personal social. En el Perú hemos tenido inmigrantes chinos, ¿no? A partir del año de 1849 y japoneses desde 1899. Ellos llegaron en calidad de trabajadores para las grandes haciendas azucareras a la costa peruana, ¿ya? Por eso es que nosotros tenemos gran variedad de compatriotas, gran variedad de extranjeros. ¿Por eso Chifa? Claro. ¿Y qué han hecho ellos? Ellos, ¿no? Como fueron gran cantidad, vieron las mejores formas de cómo sobrevivir y gracias a ellos tenemos los famosos chifas. Tenemos el arroz con al arroz. Sí, hijos. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver. Yo tengo problemas acá con el audio. Al costado están trabajando y hacen mucha bulla. Yo voy a apagar mi audio para que ustedes puedan escuchar. A ver, Iván, vamos a leer, ¿ya, hijos? Ya, Miss. Ya. El día de la exposición, ellas pegaron láminas e hicieron dibujos en la pizarra. Darcy era una experta dibujante. Annalí inició en el discurso hablando acerca del destierro judío. Queridos amigos, en el año 586, el rey babilonio Nabucodonosor, junto con su ejército, invadió la ciudad de Jerusalén, la cual fue destruida y su templo incendiado. Con esto terminó el reino de Judá o del sur. Muchos judíos pudieron quedarse allí en condiciones bastante precarias. Otros huyeron a Egipto por temor a represalias de los babilonios. La destrucción de la ciudad y el exilio en Babilonia fueron un golpe durísimo para los judíos, especialmente para aquellos que fueron deportados a Babilonia. Bajo el aspecto sociopolítico, se habían quedado sin rey, sin reino, sin independencia, sin tierra propia. Aun cuando fueron propiamente esclavizados, sin embargo, eran ciudades de segunda categoría. Eran extranjeros que estaban fuera de su patria, que habían quedado en ruinas, bajo el espectro religioso. La situación no era el menos dolorosa. Sin templo, sin culto, sin sacrificios. Hasta creyeron que su dios, Yaheb, los había abandonado, comportándose de una manera injusta, o que los dioses de Babilonia eran más poderosos. La crisis de fe era muy grande. En el periodo de exilio, Dios se valió de distintos grupos de personas que ayudaron al pueblo a reflexionar y le hicieron caer en la cuenta de su pecado, animándolo con la esperanza de la restauración. Entre ellos, los autores del libro del Deuteronomio, que hicieron ver al pueblo que su suerte se debía a las infidelidades a la alianza pactada con el Señor. Y la luz de esta alianza escribieron la historia del pueblo desde la conquista hasta la pérdida de la tierra. También los sacerdotes que fomentaron la práctica de observancias como el descanso sábado, la circuncisión, las leyes de pureza ritual, etc., que distinguían a los del pueblo elegido de los extranjeros, y así fue naciendo paulatinamente y el judaísmo, los profetas, sobre todo Jeremías y Ezequiel. Otra vez. Muy bien. Gracias. Dice, responde las siguientes preguntas. ¿Ya?
¿Cómo se habrían sentido los judíos al ver el templo incendiado y destruido? A ver, Su Valeria. dios Yahvé, Sentían que Dios lo había abandonado. sí, Claro, ¿no? Ellos hizo silencio. Su audio, su audio. Oh, Dios, oh, Dios. ¿ya? Ya. Porque Pero los la judíos B, pensaron que su dios Yahvé la B, se ha hijos. ido, los abandonó. Por eso. Ya desconfiaron y estaban creyendo en los dioses de Babilonia, que pensaban que eran más poderosos que el dios Yahvé. ¿Cómo crees que se sintió el pueblo de Israel al ser desterrado a Babilonia? Por Israel. Triste o enojados, Claro, ¿no? Porque una persona desconfiando, desterrado, sacado del pueblo donde está, se va a sentir, ¿no? porque habrá muerte, pues, familiares muertos, Porque personas deja que han todo perdido lo que una... tiene, ¿ah? Sí, ¿Sí? Dice, completa las frases del siguiente texto. Voy a ver, ya voy a leer. Voy a leer, me dice Jeremías. Jeremías era uno de los profetas, ¿ah? ¿Ya? Ahora vamos a ver, ¿qué me dice Jeremías 39? Vamos a leer, chicos, y con esto vamos a completar, ¿ya? Jeremías 39. Jeremías 39, del 6 al 10. En Ribla, el rey de Babilonia mandó degollar a los niños de Sedecías ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los nobles de Judá. A Sedecías le sacó los ojos y lo envió encadenado a Babilonia. Los caldeos incendiaron el palacio real y las casas del pueblo y demolieron las murallas de Jerusalén. Nabuzardán, comandante de la justicia, desterró a Babilonia al resto de la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que habían rendido a él y a los pocos artesanos que aún había. En cuanto a los pobres que no poseían ninguna cosa, les dejó en tierra de Judá, dándoles al mismo tiempo viñas y campos. ¿Ya? Entonces, ya hemos completado, ¿no? ¿Me puede decir la parte donde dice incendiaron los caldeos? Esa parte puede repetir, por favor. Muy bien, hijas. Voy a volver a leer, ¿ya? En Ribla, el rey de Babilonia mandó degollar a los niños de Sedecias, ¿ya? Ante sus propios ojos, y lo mismo hizo con todos los nobles de Judá. A Sedecias le sacó los ojos y los envió encadenados a Babilonia. Los caldeos incendiaron el palacio real y las casas del pueblo. Demolieron las murallas de Jerusalén. Nebuzardán, comandante de la guardia, desterró a Babilonia al resto de la población que había quedado en la ciudad y a los desertores que había rendido a él y a los pocos artesanos que aún había. En cuanto a los pobres que no poseían ninguna cosa, les dejó en la tierra, dándoles al mismo tiempo viñas y campos. ¿Ya? Donde dice el comandante de la guardia desterró a Babilonia, ¿quién? Pero hijos, yo estoy leyendo la Biblia y ustedes tienen que completar. ¿En qué parte dice? En cuanto a los pobres que no poseen. No, el comandante de la guardia. El comandante de la guardia, ¿qué dice acá? El comandante de la guardia los dejó
desterró a Babilonia, ¿ya? Desterró a Babilonia al resto de la población, Eso mismo, ya. ¿ya? Muy bien, ya chicos. Seguimos, ¿ya? Dice, apenas terminó de hablar, se adelantaron algunos compañeros a hacerles preguntas. ¿Fue el exilio un castigo de Dios contra los judíos? Le preguntó Juliana. Escritores bíblicos lo interpretan así en su modo humano de hablar sobre Dios. No podemos comprender que en realidad Dios no castiga, sino más bien permite las consecuencias de nuestras malas acciones cometidas libremente. El pueblo judío, al alejarse de Dios, se fue denigrando y cayó como presa fácil en la potencia de moda en que ese momento histórico. Como eran los babilonios, respondió Analí. ¿Cómo fue la vida de estos judíos en Babilonia?, inquirió Rodrigo. Tenían libertad de hacer su vida, no eran esclavos como muchos tiempo atrás ocurrió en Egipto. Nabucodonosor no fue un gobernante despótico en ese aspecto. Sabía que necesitaba a los judíos para ayudar a revivir la economía babilonia. Vivían en barrios pobres y se dedicaban a trabajos de agricultura o artesanía, o colaboraban en la construcción de ciudades. Muchos otros hasta pudieron hacer negocios en Babilonia, la ciudad de los jardines colgantes. Dice, Nabucodonosor fue descendiente del caldeo Nabopolassar, quien se autoproclamó soberano de Palestina, Siria, Mesopotamia. El año después de vencer a Abuganipal, quien dirigía el imperio asirio. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué nos dice la actividad? Seguimos, ¿no? Dice, Analí, ¿podemos sacar de alguna aplicación a nuestras vidas? Interrogó Camila. Se me ocurre pensar que nuestra vida es un desierto constante. Somos peregrinos de esta vida terrenal y un día esperaremos llegar a nuestra verdadera patria, que es estar con Dios para siempre. Además, también, cuando nosotros demos la espalda a Dios, somos víctimas de grandes consecuencias, no muy buenas para nuestra existencia. Dice, lee Salmo 137 y explícalo con palabras. A ver, Paredes, vamos a leer el Salmo. Jesús. Paredes. A ver, Fran. Sí, mis. Vamos a leer el Salmo. Jerusalén, el Salmo. Jerusalén, no te olvidaré, den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al que es Dios de los dioses, porque su amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de los señores, porque su amor perdura para siempre. Al único se ha hecho maravillas, por su amor perdura para siempre. Al que sabiduría hizo los cielos, porque su amor perdura para siempre. Al que puso la tierra sobre las aguas, porque su amor perdura para siempre. Al que creó grandes luminarias, porque su amor perdura para siempre. Al sol para que gobierne el día, porque su amor perdura para siempre. La luna y las estrellas para que manden la noche, porque su amor perdura para siempre. Salmos 137 al 136. Ya. ¿De qué hablan estos salmos? Los salmos son cantos, ¿ah? Estos cantos nos hablan, ¿no? De que debemos dar gracias al Señor, porque todo lo bueno que tenemos es gracias a Él. Entonces, ¿de qué trata este salmos? ¿No? De dar gracias al Señor. Debemos agradecer lo que tenemos. ¿Ya? Dice, a continuación, Darcy habló acerca del profeta Daniel. Mientras hablaba, añadía dibujos en la pizarra.
Nabucodonosor había llevado a un grupo de judíos a Babilonia. A mí, Daniel, se me dirigió como uno de los jóvenes judíos llevados a Babilonia y capacitados para servir en la corte del rey. Mi nombre significa Dios es mi juez y pertenecía a la tribu de Judá. Por mi rectitud y sensibilidad a los susurros del Espíritu, fui altamente favorecido por mi Dios. El Señor me bendijo con el don de interpretar sueños y visiones, así como de una clarividencia envidiable. Recuerdo que siendo muy joven, salvé a una mujer hermosa llamada Susana de morir apedreada injustamente por las calumnias de dos ancianos jueces jueces, donde Dios pronto me hizo objeto de gran atención de parte del rey, por lo que fui elevado a puesto que me permitieron pasar mi vida al servicio de los reyes de la nación y me convertí en el ministro del Señor. ¿Ya? Me convertí en el ministro del Señor ante ellos. Cuando el rey Nabucodonosor amenazó con destruir a todos los hombres sabios, que si se les decía cuál había sido su sueño y cuál era su interpretación, mis amigos y yo pedimos un momento para poder ir delante de Dios en oración, pidiéndole que nos revelara la información. Cuando Dios respondió a nuestra oración, le agradecí y le alabé por haber concedido su petición. Más tarde mostré mi fe orándole a Dios, aunque sabía que al hacerlo estaba poniendo mi vida en peligro. Mi fidelidad a Dios hizo que terminara dentro del pozo de los leones y detractores. Estaban seguros de que sería devorado, pero Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones y fui milagrosamente protegido en ciertos momentos. Dios me enviaba un ángel para darme mensajes proféticos que después escribía, ascendía jefe o principal de los sabios y gobernadores de todos los judíos cautivos, aunque en algunas ocasiones mi vida estuvo en peligro por causa de los celos de hombres malvados. Viví tan rectamente que el Señor continuamente me protegió y me preservó. Muy bien, chicos, vamos a ver que Daniel, ¿no? Era uno de los elegidos de Dios y que siempre le tenía mucho cariño. Vamos a ver, dice acá, busca la cita bíblica. Si tienen Biblia, mucho mejor. Y si no, vamos a ver, ¿no? Me dice, la primera cita bíblica me dice Daniel. Vamos a ver el libro de Daniel, ¿ya? En el libro de Daniel vamos a encontrar este pasaje. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a interpretarlo, ¿ya, hijos? Muy bien. Vamos a esperar un ratito. Acá lo tenía. Vamos a tener a Daniel. ¿Qué me dice Daniel? La cita bíblica, ¿no? Del 6, del 17 al 24. Atentos, ¿ah? ¿De qué se trata? Daniel me dice, entonces el rey dio orden de traer a Daniel y de arrojarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel, que tus dioses al que sirves con tanto valor te libre. Al amanecer, cuando rayaba el alba, el rey se levantó y se dirigió a toda prisa al foso de los leones. Al acercarse al foso, gritó a Daniel con voz angustiosa, Daniel, servidor de Dios verdadero, ¿ha podido tu Dios a quien sirves con perseverancia liberarte de los leones? Entonces Daniel habló con el rey, ¡viva el rey para siempre! Mi Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones y no me han hecho ningún mal, porque Dios me sabía inocente. Tampoco en contra tuya
he cometido ninguna falta. Muy bien. ¿Cuál es el texto de Daniel? ¿No? ¿Cuál es la cita? Es Daniel 6 del 17. ¿Cuál es el texto? Daniel y los... ¿Quién era? ¿Quiénes eran tan feroces, tan voraces que lo podían devorar a Daniel? Unos Leones. leones, ¿no? Leones. Entonces, el título es Daniel y los leones. Vamos a poner, Leones. ¿ya? ¿Cómo era el amor de Dios que hizo de que estos leones, pues, no lo devoraran? Dice, Daniel 2, 1 y 2. A ver, vamos a ver. Atentos, ¿ah? El año 2 de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que lo inquietó hasta el punto de no dejarle dormir. El rey mandó llamar a brujos y magos, astrólogos y adivinos para que explicaran el sueño. Vinieron y se presentaron al rey. Este les dijo, tuve un sueño y no estaré tranquilo mientras no espera lo que significa. Los adivinos respondieron, viva el rey eternamente, cuéntenos tu sueño y nosotros te lo explicaremos. El rey respondió a sus magos, no olviden lo que tengo, decidió. Si no me van a dar a conocer el sueño y su interpretación, sus cuerpos serán destrozados y sus casas destruidas. Pero el que me dé a conocer el sueño y su interpretación, recibirá mis regalos, obsequios y grandes honores. Así pues, dígame cuál fue el sueño y cuál es su interpretación. Los caldeos respondieron como la primera vez, cuente el rey el sueño y sus servidores y nosotros les daremos la interpretación. Vamos a ver cómo le interpretó Daniela. Daniel tomó la palabra en presencia del rey y le dijo, el misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, magos, adivinos ni astrólogos que lo puedan revelar. Pero hay un Dios en el cielo que descubre los misterios y lo ha dado a conocer al rey Nabucodonosor, lo que sucederá al fin de los tiempos. Este era tu sueño, tus visiones cuando estabas en tu cama. Oh, mi rey, los pensamientos que perduran tu sueño se refieren al futuro Dios que revelará los secretos de lo que tú conoces. ¿Ya? ¿De qué se trata el segundo, hijos? De los sueños y misterios de Nabucodonosor, ¿no? ¿Qué le dice, no? ¿Qué dice ahí? Que ningún brujo, ningún adivino lo va a ver. ¿Solo quién? Solo Dios. ¿Ya? Muy bien. El otro texto bíblico dice 1 del 8 al 21. A ver, vamos a ver. Ya, hijo, espero que me alcance. Como Daniel se negó a comer alimentos impuros, a lo largo del palacio se le servían alimentos y bebidas que Daniel no quería tomar por estar prohibidos por la ley. Pidió entonces permiso al jefe de los funcionarios del palacio para no comer estas cosas que lo habían manchado. Dios hizo que Daniel lograra la simpatía de su jefe. Sin embargo, este respondió, ya sé que el rey, mi señor, fijó personalmente lo que deben comer y beber. Temo que me eche la culpa y me castigue. Al llegar los encuentra más delgados de los jóvenes de su edad. Daniel dijo entonces al sirviente designado, para él ten cuidado, te ruego que nos pongas 10 días de prueba. Nos dejará de comer legumbres y agua bebida. Después podrás observar a los jóvenes que comen en la mesa del rey. Tienen mejor aspecto que nosotros. Entonces darás lo que parezca. El sirviente aceptó y le puso a prueba durante 10 días. Cumplió plazo, vio que tenían mejor aspecto que los jóvenes que comían alimentos del palacio. Desde entonces, el sirviente retiraba la comida y el vino y les daba legumbres y agua. Así como 4 jóvenes concedió sabiduría e inteligencia, tanto que las letras como la filosofía. Lo que Daniel sabía es explicar los sueños y versiones. ¿Cuál es la otra cita bíblica? ¿No? Los alimentos impuros, ¿ya? De Daniel. Vamos a ver, hijos,
cómo Dios siempre estuvo pendiente de ellos, gracias a Daniel. Chicos, nos quedamos en esta página, ¿ya? En la página 81. ¿Ya, hijos? Lamentablemente el tiempo, ¿no? A veces no nos... Es poquito, Miss, es poquito. ¿Ya? Nos quedamos en eso. Vamos a tratar de ver para la próxima la historia de Daniel, ¿ya? Investiguen la historia de Daniel. ¿Ya, hijos? Chicos, ahí nos quedamos, doctores. ¿Ya? Muy bien. Chao, Miss. Chao, hijitos. No se Que la olviden. pasen muy bien este día. Me va a pasar feliz, ¿ya? Ya, hijitos. Hoy es el día de los zurdos, Miss. Sí, hijo. Ah, ya. Felicitaciones a aquellos que son zurdos. Gracias. Doctores.